Bueno, para los que nos están visitando, y bueno, naturalmente para Richard, para Margarita también, nosotros cuando empezó la pandemia empezamos a predicar del libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos, pero vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes entiendan que el libro de los Salmos en realidad no es un libro, son 5. Son 5 libros, lo tienen ahí en pantalla, ¿no? A ver, son 5 libros. El libro 1, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 41. Les he preparado unas hojitas para repartir, para que lo tengan, para que lo puedan guardar. ¿Ya? A ver. No, a ver si alcanza. Muy bien. Creo que Fanny tiene un poquito más. ¿Lo tienen? ¿Ya tienen todos? Acá. Muy bien. ¿Todos tienen? Levanten la mano quien no tiene, porque quedan algunos. Allá, Luis Carlos. ¿Alguien más? Acá, Luciano. Y yo. Ya está. ¿Listo? ¿Completo? Muy bien. Entonces, el libro de los Salmos tiene, en realidad es compuesto de 5 salmos. ¿Ya? 5 libros. El primer libro del capítulo 1 hasta el capítulo 41, capítulo 42 hasta el 72, capítulo 73 hasta el 89, del capítulo 90, es el libro cuarto, capítulo 90 hasta el capítulo 106, con el que estamos empezando hoy. Hoy día vamos a tener una pequeña introducción al Salmo 106, próxima semana lo vamos a terminar, y entonces con el capítulo 106 terminamos el cuarto libro de los Salmos. Hemos predicado 106 salmos uno tras otro. Y luego empezaremos con el último libro, que va desde el capítulo 107 hasta el versículo del capítulo 150. Ahora, si voltean, les he puesto ahí quiénes son los autores de los salmos, porque todos decimos que David, el rey David, es el que escribió los salmos. No todos, ¿eh? El rey David escribió 73 salmos, menos de la mitad. Menos de la mitad son de David. Luego tenemos 43 salmos anónimos. El Salmo 106 es un salmo anónimo. El Salmo 105 también. Son salmos anónimos, no se sabe el autor. Tenemos 12 salmos de Asaf, que era el director del coro de música de David. David tenía un coro de música, tenía un director, como nosotros tenemos a Daniel, a cualquiera de los dos Daniel, ¿no? Entonces, ese era el que dirigía, y en el caso de David se llamaba Asaf. Tenemos 11 salmos de los hijos de Coré, 2 salmos de Salomón, 1 de Moisés, 1 de Etán y 1 de Enán. Entonces, los salmos es una compilación. No es que David escribió el libro de los salmos, sino que es una compilación de cantos y de salmos, 73 escritos por él y el resto escritos por diferentes autores. ¿Ok? Ahora, como vamos a estudiar el Salmo 106, quiero hacer un pequeño repaso del Salmo 105. Así que abran su Biblia en el Salmo 105. ¿Ya? Cuando estudiamos el Salmo 105, para los que no han escuchado la secuencia, pueden encontrar las prédicas en el YouTube, en la página de la iglesia también, en el Facebook también. En el Salmo 105, un salmo anónimo, dijimos que los primeros 5 versículos nos enseñaban a enriquecer nuestra relación con Dios. Nos enseñaban a cómo mejorar nuestra relación con Dios. Dejar
de que la relación con Dios se convierta solo en una prédica del domingo y una lista de peticiones durante la semana, sino en convertir mi relación con Dios en mucho más. Y por eso los primeros versículos nos dicen, alabad, aprender a alabar, invocar su nombre. ¿Qué significa invocar el nombre de Dios? Dan a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Recuerdan este versículo? Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Y les enseñé ese versículo bíblico que dice, el corazón alegre hermosea el rostro, que es la forma más barata para las mujeres para no comprar cosméticos. Al corazón alegre hermosea el rostro. No necesitan usar ni Bayambal, ni Unique, ni nada de eso. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, acordad de sus maravillas. Todas estas cosas enriquecen nuestra relación con el Señor. A partir de ahí, el Salmo 105 nos cuenta la historia. Nos cuenta cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Y le da una promesa de que lo va a llevar a una tierra prometida y se la va a entregar. Y el Salmo nos cuenta la historia, cómo va pasando esa promesa de Abraham a Isaac, a Jacob. Y cómo es que Jacob llega a Egipto a través de José. Y la historia de José fue impactante, ¿no? Porque estudiamos todo lo que pasó José el pobre. Desde que lo vendieron los hermanos, la esclavitud, recuerdan cuando la mujer de Potifar lo quiere seducir, ¿no? Y llega a la cárcel. Y toda la historia resumida en una frase que dijo Dios. Yo envié a mi siervo José. Y uno habría dicho, ay, ¿cómo que lo envió? El pobre pasó de todo, pero Dios envió a su siervo José. Y luego cómo por Moisés los saca de Egipto. Y cómo los lleva por el desierto y los bendice. Y por último, cómo entran a la tierra prometida y toman posesión de la promesa que Dios le dio a Abraham más de 400 años antes, ¿no? Y eso fue el Salmo 105. Y al estudiar el Salmo 105 dijimos, impresionante. La mano de Dios, la bondad de Dios, de prometerles algo y cumplirlo. Y nos hizo pensar en nosotros, cómo las promesas de Dios están ahí para nosotros. Y cómo nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios están ahí para que uno se las apropie por fe. Y entonces el Salmo 5 nos indicó que Dios era bueno, que Dios estuvo con su pueblo en todo momento. Aún en medio de las dificultades, Dios estaba ahí. Aún cuando José estaba en la cárcel, Dios estaba ahí con él. Y entonces el Salmo 105 nos habla de todas las bondades de Dios hasta tomar posesión de la tierra prometida que Dios le había dado en promesa a Abraham. El Salmo 106 empalma con el 105 y nos cuenta todas las desobediencias, maldades, testarudez del pueblo de Dios durante todo ese tiempo hasta tomar la tierra prometida. El Salmo 105 es un Dios grandioso. Y el Salmo 106 es un pueblo necio, terco, que merece todo tipo de castigo, pero que no lo recibe, porque Dios tiene misericordia de ellos. ¿Verdad? Y entonces, cuando tú ves la mano de Dios, dices, Dios hace tanto con el pueblo de hebreo, que el pueblo hebreo debería ser agradecido, temeroso y obediente. Porque esa es la respuesta de una persona que ve la mano de Dios obrando en su favor. Cuando tú ves cómo Dios te bendice, te acompaña, te cuida, te protege, aparte de las maldades que te rodeen de otra gente, tú dices, oh Dios, tú eres bueno.
Y nuestro corazón debería ser agradecido, temeroso de Dios y obediente. ¿Somos? ¿Somos? Si Dios pudiese describirte, diría, sí, yo tengo ahí en la iglesia de Duliken, ahí está Fanny. Y Fanny es agradecida a mí. Uy, tiene un temor de Dios y es obediente a la palabra. ¿Diría eso Dios? Porque cuando leemos el Salmo 106, encontramos un pueblo desagradecido, con falta de temor a Dios y desobediente. ¿Qué somos nosotros? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, así que vengan. El día de hoy vamos a estudiar solo un versículo, el versículo 1. Porque antes de decirnos que el pueblo de Dios, que Dios amaba y cuidaba, era desagradecido, le faltaba temor, era desobediente, antes de contarnos todas esas historias que vamos a ver la próxima semana, el Salmo 106 empieza diciendo una frase que es muy importante. Nunca olvides que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que abrimos el Salmo 106 y en el versículo 1 dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero me van a acompañar a otros textos de la Biblia, ¿de acuerdo? Tienen que ser rápidos, ¿eh? Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículos 32 al 34. Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículos 32 al 34. ¿Lo tienen todos? Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, para siempre. Segunda de Crónicas. Estamos en el primero, nos vamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 7, versículo 3. Segunda de Crónicas 7, 3. Salomón le ha construido un templo a Dios, una casa. David quiso hacerla. Y cuando David quiere construir el templo, Dios aparece y le dice: no, tú no. ¿Por qué? Porque hay sangre en tus manos. Lo va a hacer tu hijo. David se frustró. Preparó todos los materiales para que Salomón la construyera. Y construye la casa. Cuando terminan de construir la casa, la gloria de Dios desciende. Y miren lo que dice el texto. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando termina el cautiverio en Babilonia y el pueblo regresa con Esdras y Nehemías
para reconstruir en primer lugar la ciudad y luego el templo, en el libro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora, la vida cristiana es una bendición grande, pero no es sencilla. La vida cristiana tiene épocas de bonanza, y creo que todos hemos pasado por esas épocas, ¿sí o no? Épocas de bonanza, cuando Dios abre las ventanas de los cielos y tienes y te alcanza y puedes pagar todas tus deudas y puedes dormir a pierna suelta porque no tienes ninguna factura pendiente, ¿no es cierto? Y estás tranquilo, y buen trabajo, y todo va bien. Esas son épocas de bonanza. Pero de vez en cuando Dios tiene que moverte el piso un poquito y tiene que desestabilizarte, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que te agarres del Señor. Y a veces no entendemos eso. A veces nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estabas medio lejos y es necesario que regreses. Cuando mis hijos eran pequeños, yo tenía la costumbre de caminar con ellos sobre mis hombros. Yo me ponía a Hans, ahora ya no me lo puedo poner ni a hablar, ¿no es cierto? Entonces me lo ponía a Hans sobre los hombros y caminaba con él o con Mark. Claro, yo les agarraba los pies, no les agarraba los pies fuertes para que no se cayeran. Pero yo iba caminando y iba haciendo esto, ¿no? Y me movía para adelante, para atrás. Y ellos no se iban a caer jamás porque los tenía yo agarrados. Pero moverme, y les movía el piso, y mis hijos se agarraban de mi pelo con toda su fuerza. Así, ¡papá, papá, papá! Y se agarraban de mi pelo porque sentían que se podían caer, ¿no? Si ellos se hubieran soltado, no se habrían caído, yo los tenía agarrados. Pero les movía el piso. Y lo mismo pasa con nosotros, a veces, para los que venimos de Latinoamérica, de países con un poquito de temblor, ¿no? Entonces, cuando se te mueve el piso, te agarras de lo que tienes al costado. A veces Dios tiene que movernos el piso. ¿Para qué? Para que nos agarremos. Porque a veces nos vamos soltando de a poquitos, sin darnos cuenta, nos vamos soltando del Señor, ¿no? Necesitamos una asustadita de vez en cuando, ¿no? Para que despiertes, ¿no? No lo voy a hacer ahora porque mi suegra está durmiendo, pero y a veces en la casa mi suegra está durmiendo y yo me acerco y digo, ¡suegra! Mi suegra se despierta, ¿no? Y ella me contesta, ¡hijo político!, ¿no? Entonces, a veces necesitamos una asustadita para despertarnos, ¿no? Cuando ocurren estos momentos de que se te mueve el piso o viene la asustadita, que Dios quiere que te agarres de él, el diablo está a tu costado, diciéndote esta frase. ¿Te das cuenta que Dios no te ama? ¿Te das cuenta que Dios es malo? ¿Por qué permite Dios esto? Si Dios te amara, no permitiría esto. ¿Por qué la enfermedad? ¿Acaso no sirves al Señor? ¿Por qué te faltan del trabajo? ¿Acaso no estás haciendo todo lo que puedes para obedecer, para ser fiel al Señor? Entonces el diablo quiere sembrar en tu corazón esta duda. Dios es malo y Dios no tiene misericordia de ti. Entonces, para luchar contra ese concepto, lo que hacía el pueblo hebreo era sembrar un filtro en el corazón y en la mente de los hombres. Les voy a explicar qué cosa es un filtro. Un filtro, tú le enseñas a tus hijos desde pequeños ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo un filtro en mi cabeza y yo no lo puedo sacar porque mi abuela se preocupó toda la vida de meter ese filtro en mi cabeza. ¿Cuál es ese filtro?
el plato se queda vacío. Es verdad. Mi abuela me decía, hay muchos niños en África que no tienen que comer, tú no, porque la gente dice que hay que dejar la diplomacia, ¿no? Dejas un poquitito en el plato. Y mi abuela me decía, ¿qué diplomacia? Te comes todo. Entonces yo desde chiquitito aprendí a comerme todo. Y cuando lo ponen delante, yo como. Ese es un filtro que llevamos en la cabeza. Tú le enseñas a tus hijos, por ejemplo, a respetar, les enseñas a saludar, les enseñas a dar gracias, por ejemplo. Son filtros. El otro día yo veía una película donde una señora entra a una tienda y entonces mientras la señora habla con el hombre de la tienda, el niño se va por atrás para robar. Como nadie le presta atención al niño, obviamente la mamá lo ha entrenado para eso. Entonces, en cierto momento que la señora está hablando, se voltea y ve que el niño ya tiene el teléfono y que ya se lo esconde. Entonces en ese momento el niño se acerca y la señora dice, ya, gracias. Y se fueron, ¿no? Esta señora sembró en el corazón de ese niño que robar está bien. Esos filtros nosotros los vamos recibiendo durante toda la vida. Cuando yo estaba en el seminario, me dieron un curso de psicología y me dijeron que nosotros enfrentamos la vida según los filtros que tú tienes guardados. Y son filtros que fueron clavando en tu mente tu papá, tu mamá, tus tíos, tus primos, tus amigos. Entonces tú tienes una serie de filtros a través de los cuales ves las cosas y reaccionas. Por ejemplo, si te enseñaron que la gente te está, que eres feo, que eres tonto, que no sirves para nada, cuando alguien te dice una palabra buena, tú no la crees. Porque tu filtro te dice, no, a mí me enseñaron de que soy bruto, ¿no es cierto? De que yo no sé, que yo no puedo, ¿ya? O cuando alguien te da un filtro que te dice, no, tú puedes, tú eres capaz. Yo tengo el caso de niños que tenían muy malas notas en el colegio. Y de repente comencemos a trabajar con ellos y decirles, no, tú eres muy inteligente, por eso es que no prestas atención en la clase. Eres tan inteligente que la clase te aburre. Y el niño me decía, y yo le dije, pero si tú prestaras atención, sacarías mejores notas. Y comenzó a sacarlas. Entonces, todos vamos construyendo en nuestra mente una serie de filtros a través de los cuales vemos la vida. Son filtros de amor, de miedo, de temor. Hay gente, por ejemplo, que aprendió a ser arriesgada, ¿no? Vamos. Hay que subir, vamos a subir. Hay que investigar la cueva, vamos. Y hay otros que son instruidos en el miedo. Vamos al Migros, no. Vamos a Migros, no. ¿Y si hay un ladrón, un asaltante, un violador? Sí, pero no hay, pues, vamos a Migros a comprar. Bueno, ya, contigo, porque tienen miedo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Biblia acá? El pueblo hebreo quiso sembrar un filtro en la cabeza de cada miembro del pueblo de Dios. ¿Qué dice el filtro? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo hacían como canción, para que no solamente lo cantaran, sino que pasara a la siguiente generación. Y cuando ellos aprendían eso, cuando ellos aprendían ese filtro, cuando ese filtro se grababa en la cabeza de las personas, tu perspectiva de la vida cambia completamente. Cuando en tu cabeza hay este pensamiento, Él es bueno y para siempre es su misericordia, entonces tu reacción ante la adversidad es distinta. Porque cuando tú tienes ese filtro metido en tu cabeza y ocurre algo malo, no piensas, Dios es malo, no.
¿Qué es lo que piensas? Dios es bueno. Dios es bueno, ¿no? Y la palabra de Dios dice que los propósitos de Dios para nosotros son buenos. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. ¿Qué nos dice? Exactamente. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. En el hebreo es bienestar. Y no de mal. Los pensamientos que Dios tiene de ti son de bienestar, de bien, de bondad. Porque cuando Dios piensa en ti, piensa en lo mejor. Siempre que les he predicado, les he dicho que no hemos nacido para amar, sino para ser amados. ¿No? Ninguno de nosotros ha nacido en este mundo para amar. Nadie. Por eso amar no es fácil. Ser amados es lo que queremos. Todo el mundo quiere ser amado. Te casas y le dices a tu esposo o a tu esposa, le dices, mira, si tú me amas, yo te voy a amar. Porque lo que queremos es ser amados. No amar, queremos ser amados. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados para ser amados por Dios. Pero hay un amor que es completamente natural. ¿Cuál es? El de los hijos. Amar a tus hijos. Los hijos somos ingratos. Ni siquiera nuestros padres amamos como deberíamos amarlos, ¿no? Mi mamá me decía, me voy de viaje y no me llamas nunca. Así me decía. Pero ella me llamaba. Porque el amor de los padres hacia los hijos es absolutamente natural. ¿Verdad? Yo lo veo ahora no solamente con mis hijos, ahora con mi nieta. Mi nieta. La única Harmeyer que lleva mi sangre. Porque mi esposa y la esposa de mi hijo es por arrimadita. Pero la que lleva mi sangre, está la reina. Entonces cuando yo la veo a Zoe, mi amor hacia ella es incondicional. Yo no puedo, nunca en mi vida, ver a mi nieta y querer algo malo para ella. Es más, si vamos por la calle y veo que hay una ropita, un zapatito, lo compro, ¿no? Y me gusta y se lo llevo y no me interesa si a mi nuera le gusta o no. Va para mi nieta, ¿no? Ese es el amor que Dios nos tiene. Dios cuando te mira, nunca puede pensar algo malo para ti. Lo que Dios quiere para ti son pensamientos de bien. Pero ¿cómo dudamos nosotros, no? ¿Cómo dudamos nosotros? Mira, Señor, ve. Mira el trabajo que me has dado. Mira, Señor, mira el auto que me has dado. Mira, entonces, y nos quejamos de las cosas y cuando lo que Dios te está dando es lo mejor. Quiero decir algo esto para los casados. Es importante. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Cuando encuentras una esposa, no has encontrado una bruja, has encontrado el bien de Dios para ti. Entonces, ahora, claro, hay ciertas condiciones, porque si tú quieres ser cubierto con la bondad de Dios, hay un versículo muy conocido que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si tú quieres experimentar la bondad de Dios, mantente debajo del paraguas del amor de Dios. Es decir, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por eso es importante que aprendamos, memoricemos, pintemos en un cuadro
Pongámonos en el auto una etiqueta, póngalo en la cocina, en la refrigeradora, en la pared, póngalo en el espejo del baño. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos terminando. Salmo 84:11. Salmo 84:11. Miren qué bonito este texto. Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien ¿a quiénes? A los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Quieres saber tú cuál es el acto más grande de bondad de Dios? El acto más grande de bondad de Dios hacia nosotros fue dar a su Hijo por un paquete de pecadores que solo merecían la condenación. Porque eso es lo que nos tocaba. Eso es lo que merecíamos. Y sin embargo, el amor de Dios fue tan grande que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. A su propio Hijo. A morir en el lugar que tú y yo debíamos morir. Y en ese lugar, en esa cruz donde tú y yo debíamos morir, Dios entregó a su Hijo. Si nosotros no somos capaces de entender esa magnitud del amor de Dios, denle gracias a Dios de que el que tenía que tomar esa decisión era Dios Padre. Porque Dios me pide a mí que dé a mi Hijo por ustedes y se fundieron. Ahí quedan. Yo no voy a renunciar a mi Hijo. Imagínense el amor de Dios para renunciar al suyo. Por mí y por ti. Y alguien que está capaz de entregar a su Hijo por nosotros, ¿crees que pensará mal para ti? ¿Crees que lo que te ocurre es maldad? ¿Crees que Dios permite que las cosas te pasen porque Dios quiere escarmentarte? No. Quien fue capaz de dar a su Hijo por ti, dice la palabra, es el que te ama y que está dispuesto a darte todo tipo de bondad, porque la manifestación de Dios es la bondad de Dios. Y termino diciéndoles algo. Que si hay algo en la Biblia que aprendemos, es que hay cualidades de Dios que Dios transfiere a sus hijos. Y su bondad es una de ellas. Eso quiere decir que si tú eres un hijo de Dios, de ti tiene que brotar la bondad de Dios. No para que vayamos a las iglesias a pedir que sean buenos con nosotros. No. Sino para llegar a cualquier iglesia donde te toque ir y ser tú un canal de la bondad de Dios. Porque nosotros en las iglesias estamos acostumbrados a veces, ¿no? Que hay mucha gente que llega y dice, ay, me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. ¿No? Me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. Es como decir, me voy del gimnasio porque aquí hay puro gordo. ¿No es cierto? Me voy del gimnasio porque aquí hay puro gordo. No, si falta amor en la iglesia, dame pues. Trae. Inyecta tu amor acá. La bondad de Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y que ese principio llene nuestros corazones también. Y que la gente cuando te conozca, cuando te escuche y hable de ti, diga, no, yo conozco allí en una iglesia en Dúliken, yo conocí a un señor, se llamaba Hugo, y era bueno. Y siempre tenía misericordia. ¿No es cierto? Y así, y que Dios diga lo mismo de ti. Y que la gente hable de ti diciendo, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y yo vi su bondad y su misericordia en carne viva
cuando conocí a tal persona. Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra. Bendícenos, oh Dios, el día de hoy. Gracias. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.